Dios de propósitos. Oramos. Ahí en casa, por favor, ve preparando tu Biblia en Efesios, capítulo 1. Padre, gracias Dios por este tiempo. No queremos acostumbrarnos, pero también queremos aprender a disfrutar esta forma de conectarnos y sobre todo no perder nuestra comunión contigo. A los que estamos aquí, los que están en casa, en familia, en cualquier otro lugar donde nos estén viendo, Señor, no queremos perder esto importante que es conectarnos contigo, y lo hacemos a través de la adoración, de un corazón entregado, adorarte en espíritu y en verdad. Y también, Señor, queremos seguir recibiendo tu presencia y tu palabra revelada a nosotros. Así que gracias Dios, y te pedimos te quedes también en esta hora de enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios de propósitos. ¿Sabes que tenemos un Dios de propósitos? Efesios 1, versículo 11 dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. La primera parte que yo quiero tomar el reto es de convencerte, cuando menos abrirte los ojos, de que nuestro Dios es un Dios de propósitos que se ha revelado a través de la historia. Y al final yo quisiera que oráramos como el salmista. El Salmo 138, versículo 8, dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Ojalá puedas unirte a esta oración como el salmista lo dice aquí en el Salmos 38, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Y es diferente su propósito que mi propósito, y intentaré aclarar esto. Déjame primero entonces ver en la palabra de Dios cómo Dios se nos ha revelado en la historia como un Dios de propósitos. Dios siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido un propósito, o sus propósitos Él los tiene bien claros y no se aleja de ellos, porque cuando tiene propósitos los quiere alcanzar y los quiere lograr. Solamente por mencionar algunas historias muy básicas en cuanto a esto, podemos recordar la historia de Abraham con Dios. En Génesis 12 tú puedes ir y verlo. Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar, y era parte del propósito de Dios. Así que Dios invita a Abraham a participar de su propósito. Entonces Abraham toma una decisión y recibe esa palabra como una promesa, dice la Biblia. Y recordamos que Abraham tuvo dos hijos: Ismael, que tuvo con Agar, que era la esclava o la sirvienta de Sara, e Isaac, su segundo hijo, tuvo específicamente con Sara. Dios es un Dios de propósitos, y a pesar de los errores, eso también quiero incluirlo, a pesar de nuestros errores, cuando Dios tiene propósitos claros, los va a perseguir, y nada lo va a apartar a Dios de esos propósitos claros que Él tiene. Ustedes saben que Ismael fue el primer hijo, el hijo de Agar, esta esclava egipcia, porque no podían tener hijos y hicieron algo que no debían hacer. Pero nada en nuestro Dios soberano escapa a sus planes y sus propósitos. Génesis 17:20, yo quiero decir esto para todos los que les gustan las misiones. Recuerden que aquí somos una iglesia misionera. Génesis 17:20 dice: en cuanto a Ismael, el hijo de Agar, de la egipcia, en cuanto a Ismael también te he oído. Eso implica que Abraham estaba rogando por su hijo Ismael también, rogándole a Dios por dirección y por propósito. En cuanto a Ismael también te he oído. Y dijo Dios: he aquí que le bendeciré. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ismael es el padre de los pueblos árabes. Así que no nos sorprendamos que Dios tenga propósitos claros para esta gran nación. Dios los ha hecho una gran nación y no están fuera de sus planes y de sus propósitos, solamente para todos los misioneros. Así que
de todas formas, a pesar de los errores, Dios no terminó con Abraham. Siguió con Isaac. Conocemos a Isaac como el hijo de la promesa. Isaac tuvo hijos gemelos, y ustedes recordarán a Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, no le importó ser el primogénito, y Jacob, al que Dios había elegido para continuar con sus planes y sus propósitos, salió un poco defectuoso. Jacob se le conoce como engañador, de manera con falsedades y engaños obtuvo la bendición de su padre. Sin embargo, Dios le extendió su promesa. Aún con todo, Dios tiene claros sus propósitos, y a pesar de los errores de algunos o de muchos, eso no cambia. Dios sigue adelante con sus propósitos. Es hermoso leer las palabras que se le dijo a Abraham, las palabras que se le dijo a Isaac. Por tiempo no lo menciono, pero también son las mismas que les dijo a Jacob, porque el propósito de Dios no cambia. Génesis 28, versículo 13 dice: yo soy el Señor, y le dice Dios a Jacob: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac, el mismo, con los mismos propósitos, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y te traeré de vuelta a esta tierra, porque estaba huyendo en ese momento, te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que lo que yo estoy tratando de mostrarles es que nuestro Dios es un Dios de propósitos, y no cambian, y los va a alcanzar y los va a lograr. La constante en estas historias no son los errores de estos personajes, sino el Dios de propósitos claros que se nos revela a través de la historia. Porque tampoco terminó con Jacob, evidentemente. La historia continúa, y Dios es fiel a sus propósitos. Dios es fiel y sigue dando y dándonos oportunidades para que aceptemos la invitación de Dios a ser parte de sus propósitos. Por eso me gusta el Salmo 138, el Señor cumplirá en mí su propósito. Espero que sea una oración al final de esta enseñanza. Así que Dios es soberano, no pierde el control, y la historia tiene por encima a un Dios soberano que tiene una dirección y tiene intencionalidad. Es una palabra importante. Dios sabe lo que quiere hacer. Dios sabe hacia dónde quiere ir. Dios sabe lo que quiere lograr y lo va a lograr. La historia tiene un inicio y tiene un final, y esta está dirigida siempre por este Dios soberano y este Dios de propósitos. Así es nuestro Dios. Déjeme responder a esta pregunta. ¿Cómo es una persona sin propósito entonces? ¿Cómo es una persona sin propósito? Y hay una frase de este filósofo inglés, Tomás Carlyle, que dijo: el hombre sin propósito es como un barco sin timón. Es un soplo, es nada, es nadie. La Biblia dice que esta vida es como un soplo. Salomón decía que la vida es vanidad. Y este hombre en su sabiduría nos comparte esto, que un hombre sin propósito es como un barco sin timón. ¿Cómo es un barco sin timón? ¿Te lo puedes imaginar? Un barco a la deriva, un barco que está a merced de los vientos, de las olas, y va pues por todos lados. Por eso dice este hombre que tener propósito, lo infiere, es algo muy importante, porque si no, nuestra vida puede ser como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Y hay un himno, hermoso himno, para los que tienen un poquito de años, como algunos, que se titula así: sin Cristo no tengo nada. Pero curiosamente, parte de la canción o este himno dice: sin Cristo no tengo nada, soy como un barco sin timón. Y me acordaba yo que tiene relación con esta frase de este hombre. Así es la vida sin Cristo, así es la vida sin propósito, un barco a la deriva. Así que la falta de propósito en una persona puede resultar en frustración. Frustración es cuando
Tienes algo que quieres alcanzar y no lo alcanzas. Algo que quieres hacer y no lo haces. Algo que querías lograr y te sale mal, entonces trae frustración. La falta de propósitos claros resulta en frustración, resulta en confusión, resulta en desánimo, resulta en derrota. Me gusta, te hace perder oportunidades. Cuando no tienes claro hacia dónde vas, no tienes claro tus propósitos. Si te hace perder oportunidades, incluidas las laborales, por ejemplo, te hace voluble. No sabes, ¿le entro o no le entro? ¿Lo tomo o no lo tomo? Pasas, las oportunidades te pasan de noche y no te das cuenta y llegas a estar irritable con los demás. Es una persona que no tiene propósitos. Incluso te vuelves irritable contigo mismo, inestable, incluso hablando de una iglesia, una congregación, también se nota cuando no tienes propósito, eres inestable. Finalmente, la falta de propósito te roba la alegría de la vida. Aclaro que tener cosas que hacer no es igual a tener un propósito definido. Estar muy activo, tener muchas actividades, no es igual a tener un propósito definido. Tener un propósito claro produce intencionalidad. Ahí está la palabra otra vez. Es decir, la determinación para lograr algo. Tener un propósito claro te hace determinante para lograr algo. Es decir, produce intencionalidad. Hace que te muevas, que avances, te da ánimo, te da seguridad, te mantiene firme en ese reto por alcanzar, te hace congruente, te da sentido, rumbo, y me gusta, siembra buenas expectativas. Lo voy a hacer. Mañana tengo otra oportunidad, la semana que viene tengo otra oportunidad, el mes que viene tengo otra oportunidad, este año que viene tengo otra oportunidad. Yo tengo un propósito claro, tengo intención de alcanzarlo, lo voy a alcanzar. Eso produce tener un propósito claro. ¿Cómo están tus propósitos? ¿Cómo son tus planes? ¿Son claros? Dios, nuestro Dios, es un Dios de propósitos, bien definidos, bien claros, y nos los ha revelado a través de la historia, y hoy sigue teniendo propósitos claros, sus propósitos. Esto no quita que tú y yo tengamos nuestros propios planes y propósitos, están bien, cualquiera que sea. Solamente hoy te digo que nuestros propósitos y planes personales deben de someterse a su propósito, que es mayor. Déjame ir. ¿Qué dice la Biblia acerca de sus propósitos? Él es un Dios de propósitos, pero escogí Efesios, podemos verlo en diferentes partes de la Biblia. Pero Efesios capítulo 1, de versículo 3 al 14, son 12 versículos nada más. Si tú lo estudias, y yo te animo a que lo hagas porque no nos da tiempo aquí de estudiarlo paso a paso, pero yo lo he hecho y te digo mis conclusiones, porque solamente tenemos 30 minutos o 35 minutos. Así que Efesios capítulo 1, versículo 3, solamente voy a leer 2 de los 12 versículos. El versículo 3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Nos ha bendecido, nuestro Dios nos ha bendecido. Alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. Si leemos el versículo 11, dice, que fue con el que empecé esta enseñanza, dice, en Cristo, otra vez, Dios nos había escogido para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Ahora, yo quiero descubrirte que cuando tú lees estos 12 versículos, tú vas a encontrar que estas dos palabras, en Cristo, se repiten más de 10 veces dependiendo de la versión. En la versión 60 se repiten 11 y en las otras versiones se repiten parecidos. Es la expresión que se repite más veces en solamente 12 versículos. Se repite en Cristo. Y también se repite la frase, el propósito de Dios, se menciona
al menos 3 veces. El propósito de Dios, el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios en ese pasaje? También se menciona 3 veces la frase, alabemos siempre a Dios. Alabemos siempre a Dios. ¿Cuál será el mensaje que Pablo le escribe a los efesios? Dios tiene un propósito. Por supuesto, Dios tiene un plan, particularmente para todos aquellos que están en Cristo. El mensaje de Pablo a los efesios, bueno, algunos dicen que fue una carta abierta para varias iglesias y finalmente quedó como si fuera para los efesios solamente. El plan de Dios en estas palabras de Pablo es para los que están en Cristo. Así que yo digo que el primer propósito de Dios para todos es que estemos en Cristo. Es decir, que todos vengamos al conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Dios quiere sobre todas las cosas que cada ser humano, cada persona, cada hombre y mujer, cada joven y adulto esté en Cristo, metido en Cristo. Obviamente eso significa creer en lo que Jesús hizo en la cruz. El mensaje incluye que todos los que están en Cristo son bendecidos. Son bendecidos con toda clase de bendiciones. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí, es parte de su propósito. Dios quiere, 1, que estés en Cristo. 2, que seas bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y también dice este mensaje de Efesios que estamos en Cristo para... Todos los que están en Cristo tenemos un propósito. Estamos en Cristo para la alabanza, dice la versión Dios habla hoy, la alabanza de su gloriosa bondad. De un Dios bueno, de un Dios siempre bueno. Para eso estamos aquí. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios? Yo lo diría en dos frases. 1, o la primera, que estés en Cristo. Así que yo te hablo a ti, hombre, mujer, adulto, joven, niño. El propósito de Dios es que estés en Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahí Dios quiere bendecirte. Porque ahí Dios quiere usarte para bendecir también a otros y bendecir las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Por qué incluimos todo eso? Bueno, porque hemos visto el propósito de Dios en la historia. Si ustedes recuerdan las palabras de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham le dice, te voy. Beto, ¿me pasas una pila que está ahí, por favor? Si eres tan amable. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Segundo, te voy a dar un nombre. Te voy a hacer de un hombre. Muy bien, espero que esto sí sirva. Sí sirve. Ahí está. Entonces Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Y le dice también, te voy a dar un nombre. Y le dice, para que seas de bendición. Si ustedes leen Génesis capítulo 12, en esos primeros versículos de su encuentro con Dios, cómo se le revela a Dios a Abraham y le dice, te voy a bendecir para que seas bendición a las naciones. Y sabemos que esa frase se la repite a Isaac, se la repite a Jacob. El segundo propósito de Dios, o incluido en los propósitos de Dios, es que estés en Cristo para que alabes la bondad de Dios. Ahora, no se quedó con Abraham la promesa, no se quedó con Isaac la promesa, no se quedó con Jacob la promesa, porque los propósitos de Dios siguen, continúan. Él tiene una determinación y lo va a lograr. Por eso, tú y yo estamos invitados. Por eso, primera de Pedro 2:9, que leía yo al inicio de la reunión, dice ustedes son linaje escogido. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resulta que Abraham fue invitado, aún con sus errores. Isaac fue invitado, aún con sus errores. Jacob fue invitado a pesar de sus errores. ¿Saben qué? La iglesia
tú y yo estamos invitados a participar de los propósitos de Dios. La iglesia está invitada, tú y yo estamos invitados, los que estamos en Cristo estamos invitados a ser bendecidos para bendecir las familias de la tierra. Los que estamos en Cristo estamos invitados para alabar siempre la bondad de Dios. No hay otro propósito fuera de estos de Dios, y lo podemos ver de diferentes maneras en toda la Biblia. Voy hacia el final por este día. ¿Quién está al timón de tu barco? ¿Hay alguien en el timón? ¿O tu barco es un barco sin timón? ¿Qué lo define? Propósitos. Propósitos. El hombre sin propósitos es como un barco sin timón. Y el himno aquel dice, sin Cristo soy como un barco sin timón. Necesitamos a Cristo. ¿Tiene rumbo claro tu barco? ¿Vas de una manera determinada hacia un rumbo? ¿Vas de manera determinada, intencional hacia un destino? ¿Tienes? Dios sí. Dios es un Dios de propósitos. Desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia, Dios tiene marcado bien claro sus planes y sus propósitos. Y a pesar de los errores de los a quienes Él ha invitado, no ha cambiado sus propósitos. Él está determinado a llegar y cumplir sus planes y sus propósitos. Recuerda que el hombre sin propósito es como un barco sin timón. Tener propósito produce intencionalidad, produce alegría al final de cuentas y produce también buenas expectativas. Sí, Señor, me falta esto, me falta el otro, mañana tengo otra oportunidad, la semana que viene tengo otra oportunidad. Crea buenas expectativas y tienes propósitos claros y bien definidos. Recuerda, tener muchas cosas que hacer, tener muchas actividades, no quiere decir que tienes propósitos bien claros y definidos. Dios nos invita como iglesia a participar de sus propósitos. Ahora, voy a terminar con esto. Los propósitos de Dios. Dios es un Dios de propósitos. No quiere decir que nosotros no tengamos propósitos particulares. Sí, hay que tenerlos. Hay que tenerlos en esta vida. Pero yo sugiero que los personales se sometan al propósito mayor que es el de Dios. Cuando tú sometes tus propósitos al propósito mayor de Dios, entonces recibes mayor dirección, mayor claridad, mayor ayuda, mayor ánimo, mayor respuesta de Dios al incluirte tú en sus planes. Lo que quiero decir es que no tienes que abortar todo lo que estás haciendo y esperar que Dios te diga algo particular. No, lo que tú estás haciendo, Dios puede usar lo que tú estás haciendo como lo vemos en la historia bíblica. Cada uno de estos hombres y personajes tenían su propia vida, sus propios deseos y anhelos y los llevaban a cabo, pero la petición de Dios era, hey, somete los tuyos a mis propósitos como mayores. Yo quiero llamarte hoy, animarte a que hagas tuyo las palabras del salmista allí en el 138, verso 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. No solamente anhelemos cumplir los personales, los propios, sino anhelemos sobre todo incluir los míos en el propósito mayor de Dios. Así que número uno, yo te llamo a estar en Cristo. A todos los que nos están viendo en casa, yo te llamo, uno, a estar en Cristo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte, Dios quiere estar contigo, sí, por supuesto. Dios quiere darte la mano y sostenerte, por supuesto que eso Dios quiere. Dios quiere que tú cumplas tu propio sueño, sí, Dios quiere eso, pero tienes que estar en Cristo. Es decir, tienes que confiarle tu vida a Jesús. Tienes que creer en Jesús y en la obra de Jesús en la cruz. Es lo primero para estar en Cristo. Ya dije que Abraham cometió errores, Isaac cometió errores, Jacob cometió errores, muchos más han cometido errores, pero al Dios de propósitos no lo detienen tus errores. Cuando venimos delante de Dios y en Cristo reconocemos nuestros errores y nuestras faltas,
Dios toma control. Dios toma control y redirecciona tus propósitos a sus propósitos. Dios quiere bendecir a cada uno que está en Cristo. Y Dios quiere darte sentido y destino por estar en Cristo. Y de esa manera Dios quiere bendecirte y quiere bendecir a los demás, bendecir las naciones, bendecir las familias de la tierra. Así que si me ayuda el equipo de adoración, vamos a cerrar con esta invitación. Recuerda que tenemos un Dios de propósitos. Que tú y yo seamos hombres y mujeres de propósitos. Tenlos claros, los tuyos, uno, pero también los de Dios. Los de Dios deben de ser sobre los tuyos. Y el primero, y me concentro en eso una vez más en esta tarde, Dios te invita a estar en Cristo. Primer propósito de Dios. Dios quiere que tú estés en Cristo, sumergido en Cristo, parado en Cristo, creyendo en Cristo, entregando toda tu confianza en Cristo, creyendo que lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por ti. Y a partir de allí, entrar en una relación con Dios de bendición, para bendecirte y para bendecir a los demás. Yo quisiera hacer una oración en lo que el equipo toca y después al final cantamos esta canción para cerrar. Así que yo te animo ahí en casa que tú le digas al Señor como el salmista: el Señor cumplirá en mí su propósito. Dile Señor, cumple en mí tu propósito. Pero sé consciente que el primer propósito de Dios para todo ser humano es que crean en Cristo. Es decir, que estén en Cristo, sumergidos en Cristo, metidos en Cristo, toda su confianza en Cristo, en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Ese es el propósito de Dios. Dice su palabra que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que significa llegar a estar en Cristo. Si tú me estás viendo en casa y nunca has tomado una decisión por Cristo, yo te animo a que lo hagas hoy. Si tú lo has tomado en algún momento pero te has desviado, yo te animo a que lo retomes hoy y que le digas: Señor, yo quiero tu propósito en mí. Y por eso hoy lo primero que quiero hacer es estar en Cristo, ser bendecido en Cristo, entregarle mi corazón a Cristo. Si tú deseas hacer eso ahí en casa, haz conmigo esta oración. Dile: Padre, gracias por esta palabra reveladora, pero Señor, te pido perdón por mis pecados. Perdóname por mis errores. Yo sé hoy que tú eres un Dios de propósitos y no te vas a detener por mis errores. Así que perdóname mis errores por la sangre preciosa de Jesús. Y hoy, en este día, abro mi corazón porque yo quiero estar en Cristo. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida primero, Dios. Y yo sé que de allí tú me vas a bendecir y podré bendecir a otros. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Dios, por cada persona que está pensando, que está creyendo con el corazón, que está declarando con su boca esta verdad para su vida. Gracias, Señor. Bendice cada uno. Bendice cada uno en el nombre de Jesús. Y bendecimos a todos los que nos están siguiendo, a todos los compasioneros, a todos los amigos, nuestros invitados. También te bendecimos ahí en tu casa. Esta semana recibe bendición de Dios, cuidado de Dios, protección de Dios ahí en tu casa. A los tuyos te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Cerramos con un tiempo con esta canción para adorarle y bendecir el nombre del Señor. Gracias. Que Dios les bendiga. Rey de mi corazón.
Santo es el Señor.